Fernández. Por secretaría, para dar lectura, por favor. Resolución número 8, que convoca sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación. En uso de sus atribuciones, Asunción 9 de enero de 2022. La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación resuelve. Artículo 1. Convocar a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación el lunes 10 de enero del corriente en curso a las 11 horas, de conformidad con el artículo 3, inciso B del reglamento, en concordancia con el artículo 219, numeral 4 de la Constitución, para tratar los siguientes puntos. A. Convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados para la consideración del proyecto de ley que amplía la vigencia de los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 42, 43, 44 y 45 de la ley número 6.524, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus, y se establecen medidas administrativas, fiscales, financieras y sus modificaciones correspondientes en la ley 6.600 y la ley 6.613 hasta el 30 de junio del 2022, y faculta al Instituto de Previsión Social al pago de compensaciones económicas, permitido por el Poder Ejecutivo. B. Convocar a sesión extraordinaria del Senado al referendo de la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto mencionado en el inciso A de la presente resolución. Artículo 2, comunicar a quien corresponda y cumplido archivar. Senadora Lilian Samaniego, presidenta. El motivo, señores y señoras diputados y senadores, es de que desde el Ministerio de Salud Pública ven la necesidad urgente debido a que la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de la pandemia del COVID está vigente. Y en nuestro país hay rebrote de una nueva ola, lamentablemente, del COVID-19. Y también se había recibido en noviembre el informe de la Comisión de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, donde hablan nuevamente de contagios masivos y también de fallecimientos de personas que no fueron vacunadas. Entonces, dada esta urgencia, la intención es convocar a la Cámara de Diputados para que puedan debatir este tema, debido a que, a consecuencia de que la emergencia sanitaria estaba aprobada hasta diciembre del año pasado, necesitamos la prórroga de la ley de emergencia para la cobertura de la adquisición de vacunas en base a la ley 6.707, que dice que tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la ley 6.524 del 2020. Y por otro lado también la ley 6.848, que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19. En uno de sus articulados define que la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación y mientras dure la declaración de emergencia nacional como consecuencia del COVID-19. Entonces, lo que necesitamos es que se amplíe esa cobertura y que abarque este año, ¿verdad? La propuesta, tengo entendido, es que es de 6 meses y posteriormente se verá si justifica o no continuar con la ampliación. Ese es el motivo por el cual hemos convocado a esta sesión y dejo entonces como propuesta la convocatoria a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores. Dejo abierta. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días, apreciados colegas de la Comisión Permanente.
Yo quiero presentar mi oposición. Este es un proyecto de ley que ya se había presentado en la Cámara de Diputados en tiempos ordinarios y no se había podido reunir el quórum justamente porque no se quería tratar el tema, no se entendía con claridad el por qué el pedido de la emergencia, sobre todo en el tenor de lo que dice la ley vigente actualmente. Yo diría que en estos casos conviene finalmente aprobar una nueva ley para tratar de resolver esos puntos que había mencionado nuestra presidente, pero no así el tema de la prórroga de esta ley de emergencia tal cual como ha sido escrito y aprobado al momento o al inicio de la pandemia. Y en este caso en particular, yo diría que tiene aún más inconveniente este proyecto de ley, así como están las cosas en este momento, por el hecho de que ha sido vigente hasta el 31 de diciembre, periodo ya fenecido, por lo tanto es una ley caduca. Si se trata en este momento en enero, va a haber un periodo de tiempo en el cual no va a estar vigente la ley, porque nosotros no podemos aprobar con efecto retroactivo una ley, ese por un lado, y por el otro lado no estoy seguro, como que no soy abogado, si nosotros podemos mantener vigente y prorrogar una ley caduca, razón por la cual considero que si existe tal emergencia y tal necesidad, se debería de plantear por parte del Poder Ejecutivo una ley nueva que atienda única y exclusivamente la emergencia que se quiera contemplar en esta oportunidad, pero no así en el tenor de lo que establece esta ley, dado que aquí deja abierta demasiadas vulneraciones a la ley de contratos públicos y también a las compras públicas que no ha sido aprovechado de buena manera durante la pandemia y que nosotros objetamos la forma de cómo se lleva adelante y razón por la cual consideramos o considero yo en mi caso en particular que por lo menos para tratar este proyecto de ley no se debe convocar a la sesión de la Cámara de Diputados, a la sesión extraordinaria. Gracias, presidente. Bueno, yo me anoto acá, ¿está bien? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter Hans. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días para todos. Yo quiero entender el procedimiento. Yo presumo que nuestra función como comisión permanente no es tratar el fondo de la cuestión, sino que simplemente determinar si convocamos o no a reunión extraordinaria de las dos cámaras del Congreso. En principio estoy absolutamente de acuerdo con mi colega Celso Kennedy. Yo no veo absolutamente ninguna necesidad de volver a sancionar una ley de emergencia. No hay las condiciones. El manejo administrativo del Estado con esta ley fue lamentablemente vergonzoso. Se expuso al Congreso a sobrepasar todas las líneas de control de auditorías que normalmente se aplican en las adquisiciones, en las licitaciones. Y por lo que yo en mi departamento y de donde puedo hablar con propiedad, conozco, hubieron demasiadas críticas a la manera desprolija, sectarizada y politizada en que se manejó la situación. Llegamos al colmo, presidenta, de que en un hospital modelo para el Paraguay como es el Hospital Distrital de Fran, por la pichadura de algún amigo, así entre comillas, del presidente de la República, ahora le desvincularon, al único terapista que tenía ese hospital
porque no era del agrado o del ánimo de este amigo del presidente. Entonces, por un lado nos vienen a decir que el país está en emergencia sanitaria y que tenemos que romper con todos los niveles de control para hacer esto de vuelta a criterio solamente del Ejecutivo. Y por otro lado resulta ser que a los profesionales de blanco de la salud que tienen que proteger a la ciudadanía, los dejamos afuera porque no nos gusta su cara ni su forma a lo mejor de pensar. Entonces yo creo que primero tenemos que analizar, sin entrar en la cuestión de fondo, y en esto hice a lo mejor un anticipo de mi oposición, pero si esta ley, por cómo está planteada y los tiempos, si es que nuestra comisión llama no extraordinaria, sin entrar a debatir muy a profundidad el sentido de la ley, pero sí, en ese sentido creo que la determinación debe ser por convocar a las cámaras y que allí se debata de la necesidad o no de esta ley. Por lo otro, el segundo punto, la posibilidad de que por ley empecemos a discriminar a los paraguayos, empecemos a coartar nuestras libertades y tengamos que sobrepasar la opinión de los responsables, en este caso del Ministerio de Salud, en cuanto a qué es lo que hay que hacer como medidas, también me parece absolutamente extemporáneo. Ese punto yo no estoy de acuerdo que se trate. Y por lo demás, la ley de emergencia sanitaria también me parece absolutamente innecesaria. Hoy nuestro sistema no está colapsado. Hoy el Ministerio de Salud tiene todas las herramientas para seguir trabajando. Se le dio todas las posibilidades para luchar contra la pandemia y me parece que una ley de emergencia para sobrepasar de vuelta los controles de auditoría no son necesarios. Pero la potestad de esta comisión es llamar o no extraordinarias y eso es lo que debemos tratar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Ramírez. Ahí está. Gracias, Presidenta. Buen día también a los colegas, senadores y diputados, a todos los que están acompañando la sesión de la Comisión Permanente, incluidos también los medios de comunicación y el público en general. Yo, Presidenta, quiero manifestar la necesidad de poder brindar las herramientas necesarias al Ministerio de Salud Pública para que se pueda atender la situación actual que hoy estamos viviendo en medio de esta pandemia. Las medidas propuestas son proporcionales a la amenaza que se enfrenta. Creo que esta comisión permanente hoy tiene la responsabilidad de dar su voto de confianza a que la Cámara de Diputados primero y la Cámara de Senadores después puedan debatir en su seno la importancia, la corrección, la modificación o la aprobación de esta extensión que hoy viene como pedido del Ejecutivo, como un desesperado llamado por parte de las autoridades sanitarias para poder tener las herramientas para poder enfrentar la pandemia. Hoy vemos gente que forma filas en todos los lugares donde hoy se están haciendo los hisopados. Vemos que gran cantidad de personas también acuden a los centros asistenciales públicos y privados porque presentan síntomas. Estamos enfrentando a una variante que es de las más contagiosas y el Ministerio de Salud hoy no cuenta con las herramientas necesarias. A puertas del inicio de clases, donde todos, padres, chicos, quieren vivir sin menos presiones,
quieren tener la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros, de poder tener las clases presenciales, de poder normalizar y normatizar sus actividades, pero sin las herramientas que el ministerio hoy nos reclama, eso va a ser difícil. Creo y propongo concretamente, Presidenta, que esta comisión permanente pueda decidir convocar a sesión de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados que se pueda debatir este proyecto de ley. Este proyecto se encuentra en el circuito parlamentario, específicamente en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la potestad de modificar, de corregir, de introducir nuevas circunstancias en base a la experiencia que ya hemos vivido y definitivamente tenemos que estar motivados por la confianza en la administración de la salud pública y también la confianza en el sector encargado o las instituciones encargadas de velar por la administración correcta de esos recursos que son la Contraloría y otras instituciones de la República, conjuntamente con el Parlamento, que vamos a estar observando muy de cerca también la utilización de estos recursos. Es preciso, es justo y es necesario la aprobación de este proyecto de ley o la extensión de esta ley de emergencia para que el Ministerio de Salud cuente con las herramientas necesarias. Hoy la Comisión Permanente lo que puede hacer es llamar a sesión de la Cámara de Diputados y ahí vamos a debatir y a mirar con muchísimo más precisión este proyecto de ley. Por lo cual, Presidenta, pido que concretamente que se llame a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y posteriormente de la Cámara de Senadores. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Antonio Busarques. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero secundar la ponencia del colega diputado Celso Kennedy en el sentido de creer de que no es el momento propicio para convocar a una sesión extraordinaria a ambas cámaras en torno a este proyecto de ley. A mí me gustaría que esta propuesta normativa, este proyecto de ley en todo caso venga del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, que es el órgano rector, el encargado de la política de salud pública, evalúe esta situación y que sea el Ministerio de Salud, vía Poder Ejecutivo, que plantee definitivamente una nueva ley al respecto, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Voy a hacer una aclaración antes de cederle la palabra a los siguientes parlamentarios que solicitaron. Es el Ministerio de Salud en una urgencia de necesaria el debate de este proyecto de ley que quedó en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque solamente tenía vigencia hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí ya no hay cobertura. Específicamente en dos temas. Yo le solicité hoy que envíen los informes sobre la ejecución de fondos de emergencia y el fondo de UTI en los sanatorios privados. Enviaron todos el Ministerio de Salud. Ellos aclaraban que por qué es necesario la prórroga de la ley de emergencia, porque se mantiene vigente la emergencia declarada por la Organización Mundial de la Salud en el 2019. Y en nuestro país se observa un aumento de casos y fallecidos desde hace 4 semanas, decían en noviembre, así como en otros países, inclusive con mayor cobertura de vacunación. Porque la situación mencionada se considera como un rebrote de la enfermedad y un inicio de una nueva ola de contagios relacionados sobre todo a personas no vacunadas, hablaban. Y otras cosas más, ¿verdad? O sea, esto proviene desde el Ministerio de Salud Pública. Y al no tener la cobertura de la ley 6.707,
en donde se habla de la adquisición para la población de vacunas contra el COVID y que en su articulado habla de que está vigente hasta dure la emergencia sanitaria, es decir, hasta diciembre de 2021. Por lo tanto, hay que ampliar. Y la ley 6.848, que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con COVID-19. En todo caso, en base a la inquietud de los diputados, no hay problema que el Ministerio de Salud lo haga oficialmente a través del Ejecutivo para la plenaria que ustedes van a tener al convocar la Cámara de Diputados. Eso es lo que quería aclarar. Tiene la palabra el diputado Villarejo. Hola, ¿ya está? Perfecto. Bueno, en este caso me adhiero a lo manifestado por otros colegas de oponerme al llamado a una sesión extraordinaria para este punto. Acá hay que ser claro, este proyecto de ley entró el 2 de diciembre a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados hay 43 diputados oficialistas. Y por absoluta desidia e inutilidad del oficialismo no se trató en este mes. Esa es la verdad. Y estuvo en el orden del día 3 veces y quedamos sin quórum con la misma bancada del presidente no estando presente porque priorizaban otras cosas. Entonces yo no me la creo que este es el gran llamado de la urgencia, porque si era así hubiéramos sido más coherentes y esto se hubiera aprobado el 3 de diciembre en la Cámara de Diputados, en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero aclarar acá y decirle a la ciudadanía que está escuchando, yo no estoy en contra de que se pueda, tenemos que comprar más vacunas, tenemos que prorrogar algo de la emergencia, pues hagámoslo con una ley especial, como dice el diputado Kennedy que me antecedió, disculpe que lo mencione. Pero ¿qué específicamente es esta ley que hoy pretendemos convocar a las cámaras? Específicamente habla del artículo y lo más importante, el 6, 10, 11 y 12. ¿Y qué es el 6? Autorizar al Ministerio de Salud, pero también al IPS, al Hospital de Clínica, Hospital Militar y de Policía, Ministerio de Justicia, a realizar contrataciones temporales de personal que se consideren necesarios, sin concurso y sin nada. Es decir, en pleno año electoral, sin estar hoy en una situación que amerite, vamos a abrir todo esto. Esto se aprobó en un momento dado y en 24 horas aprobamos. Si fuera necesario, sin ningún problema alguno. Yo creo que las cámaras se van a juntar en caso de haber urgencia. Acá estamos hablando de contrataciones de personal. ¿Qué es el artículo 10? Dispóngase que la Dirección de Contrataciones Públicas adopte medidas administrativas, simplificadas y expeditivas. Y te habla del IPS, el Ministerio del Hospital, y termina el artículo y demás instituciones públicas afectadas. ¿Y cuáles son esas instituciones públicas? Las de que discrecionalmente se definan. El 11, adquisición de contratación de servicio y construcción de obras públicas, sin cumplir ningún tipo de requisito en este momento de la ley. Entonces, señores, y el 12 el autorizar al equipo económico a hacer unidades ad hoc. Entonces, ¿cuál es la realidad? Porque la 8, el 42, 43, 44 tiene que ver con el control. Y un aplauso al control que hubo cuando vimos todo lo que ha pasado en la gobernación de Central y en muchos otros lugares. Fantástico fue el control de los fondos de emergencia en este país en este año. Fantástico fue. Entonces, señora presidenta y queridos colegas, yo me opongo al tratamiento de esta ley de emergencia. Me opongo porque si el Ministerio de Salud lo que necesita es vacunas, pues presento un proyecto de ley y me comprometo como alguien a favor de la vacunación que se convoque lo antes posible una sesión y aprobemos con toda la necesidad y rapidez que amerite, como si tiene que ver algo con el tema del fondo. Pero la verdad es que esta ampliación habla de contrataciones, compras públicas, discrecionalidad absoluta. ¿Cuáles instituciones pueden hacer esto? Discrecionalidad absoluta, construcciones. Esto no puede ser así. Y yo creo que esto no puede ser convocado para esto, señora presidenta. Por lo tanto, me opongo, porque más como dicen algunos que se abre el grifo, acá se está abriendo la compuerta en año electoral. Gracias. Senador Hugo Richel.
Gracias, Presidenta. Coincidimos en que si hay una gran desconfianza de la ciudadanía en este momento, es justamente porque el tema de la corrupción que se denunció tantas veces y el tema de la ineficiencia ha justamente creado esa desconfianza que existe en este momento. Particularmente, estoy de acuerdo, el 6, el 10, el 11, el 12, obviamente si se prorrogaría esta ley, obviamente nosotros seguro que vamos a votar en contra de eso. Pero esos son algunos artículos. Hay 8 artículos que tenemos que revisar con mucha seriedad si la ciudadanía realmente necesita o no necesita. Yo no puedo entrar en la interna de una de las cámaras si hay mayoría o no hay mayoría. Tampoco puedo por eso hablar en términos de la Cámara de Senadores. Pero lo que en mi opinión no se puede hacer es no debatir el tema. ¿Qué es lo que se le va a decir a la gente? Porque finalmente no es un debate entre diputados y entre senadores. No, este es un debate de cara a la gente, de cara a la ciudadanía en una situación en la que en este momento estamos enfrentando, no sé, la segunda, la tercera ola, pero lo que estamos viviendo a diario. Las cámaras tenemos que debatir y tenemos que o rechazar o modificar o presentar una nueva ley, pero asumamos la responsabilidad de debatir en una situación como la que está viviendo el país y entendiendo claramente, como dije, de la corrupción y la ineficiencia que recae sobre el gobierno central, sobre el Poder Ejecutivo. Entonces, más allá de mis posiciones sobre los artículos, creo que hay que evaluarlos seriamente. Repito, hay algunos artículos que la gente requiere en este momento que justificarían que esto realmente se prolongue esta ley de emergencia, eliminando algunos otros artículos. Yo creo que es responsabilidad nuestra debatir eso. Pero a la gente no le podemos decir, no vamos a debatir porque hay corrupción, porque hay ineficiencia. Realmente ese argumento me parece que a la gente no se le puede explicar de esa manera. Más allá, repito, de mi opinión sobre estos proyectos, sobre el cual se quiere justificar la convocatoria, yo sí soy de la opinión de que hay que debatir, hay que decir claramente la desconfianza hacia el gobierno, la corrupción, la ineficiencia, pero ¿qué necesita la gente? Y ahí veremos, rechazaremos, modificaremos, plantearemos una nueva ley, pero sí estoy de acuerdo en que las cámaras deben ser convocadas en este momento. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Carlos Núñez. Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, un cordial saludo a todos los colegas diputados y senadores presentes. Yo quisiera, presidenta, así como varios colegas ya hablaron de que la cuestión de fondo debe ser tratado ya por las cámaras respectivas, diputados y senado, para determinar si aprobar o no el proyecto de ampliación de la emergencia. Esta cuestión, presidenta y colegas, es una cuestión no menor, un tema de altísimo nivel de importancia, y es importante recordar que nuestro país y el gobierno paraguayo fue uno de los primeros países en la región que tomaron las medidas pertinentes para cuidar a los ciudadanos. La ley de emergencia fue, creo que una de las leyes más importantes que habilitó todo el proceso, la forma, los recursos necesarios para disminuir el impacto de la pandemia en la sociedad paraguaya, y creo que eso tenemos todos probado con cada uno de los resultados que se ha logrado
en las instituciones que hoy rigen la salud pública. Creo que el ministro de Salud, el ex ministro Mazzoleni y tanto el ministro Borba han hecho un trabajo extraordinario y hoy quisiera, Presidenta, poder dar un poco un voto más de confianza al gobierno y que podamos nosotros convocar esta misma semana, de ser posible, a la Cámara de Diputados para el tratamiento de la ley. Quisiera hacer una moción concreta, Presidenta, en lo posible, de acuerdo al reglamento, proponer que este miércoles inclusive se pueda convocar a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y se pueda discutir a fondo el alcance, los artículos y llegar a un acuerdo de poder llevar adelante el tratamiento y aprobarlo o no, ¿verdad? Entonces, una moción concreta es que se pueda llamar a esa sesión extraordinaria para este miércoles. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Celso Kennedy. Gracias, presidente. Y en esta segunda intervención, solamente para hacer algunas precisiones respecto a lo que se dijo hasta este momento. En primer lugar, actuar para hacer frente a una emergencia no es igual a promover un debate sobre una ley con intento fallido para tratar de remediar la situación. Necesitamos hacer algo mejor que eso y para eso necesitamos un nuevo proyecto de ley, no este que ya está desfasado para la realidad actual. Y sobre todo estando en vigencia la ley del presupuesto general de gasto de la nación, una ley nueva promulgada con recursos y obviamente también articulados que aclaran suficientemente cómo hacer frente a esta emergencia para este año y los que hacen falta cubrir del periodo pasado. La ley, la que se plantea modificar, o sea, la que se pretende tratar a través de esta convocatoria extraordinaria es prorrogar una ley vigente, no es plantear algunas modificaciones de cierto artículo. Es decir, aquí lo que se puede plantear en todo caso en el debate es prorrogar algunos artículos y en todo caso no prorrogar otras. Pero eso no soluciona el problema que aquí se discute. Por eso hablaba de la necesidad de si efectivamente se quiere hacer frente a la situación, hay que plantear un nuevo proyecto de ley para cubrir lo que hace falta en función a lo que se había mencionado, pero la prórroga de eso, de la forma como se plantea, es extremadamente peligroso e innecesario, y convocar para tratar ese tema es retrasar el tiempo para operar correctamente. La ley no resuelve, le quiero decir a los colegas de lo que dicen que hace falta hacer frente a la pandemia. La ley no resuelve, sino en el marco de la ley lo que se ejecuta en política de Estado es la que resuelve hacer frente a la situación. Y obviamente en este momento tenemos leyes suficientes como para que se pueda finalmente operar con suficiencia también desde el Ejecutivo, siempre y cuando esa es la intención para tratar de remediar los problemas que hay en la realidad de la pandemia actual. Es todo, presidente. Muchas gracias. Senador Apuril. Gracias, presidente. No sé si mejor. Ahí es mejor, ¿verdad? Ok. Lo que yo quiero aclarar nomás es que esta comisión no tiene ninguna atribución para tocar el fondo de la cuestión. Es decir, podemos opinar, yo ya adelanto que estoy en contra de la extensión de esta ley, así como está. Pero no es atribución en este momento de esta comisión decidir eso. Lo que sí se puede decidir si convocamos o no convocamos a la Cámara de Diputados, a extraordinaria, y luego a la Cámara de Senadores. Y en todo caso, en esas cámaras, en el plenario, nos oponemos y rechazamos o modificamos directamente, o en el intermedio, por ahí puede entrar una ley nueva, ¿verdad? Y podemos reemplazar. Pero básicamente no es atribución de esta bicameral tratar el fondo de la cuestión. Lo que yo ya, por eso advierto que estoy en contra a la ley así como está, ¿verdad? Y estoy a favor, coincidiendo con varios diputados que ya hicieron uso de la palabra. Pero repito, no es una atribución de esta bicameral tratar el fondo de la cuestión. Acá hay que decidir simplemente si convocamos
a la Cámara de Diputados a traer extraordinaria y los diputados ya pueden rechazar esta ley, ¿verdad? Y ya no va a venir a senadores ya rechazados, o sea, no va a pasar nada. O modificar en todo caso, ¿verdad? O bien, ahí en el debate van a hacer lo que corresponde y después nos tocará a nosotros en el Senado tomar la decisión correspondiente, ¿verdad? Pero es una aclaración que quiero hacer. Acá hay que tocar el punto que es, ¿llamamos o no llamamos? ¿Convocamos o no convocamos la extraordinaria? Que es toda la atribución que tenemos, presidente. Eso es todo. Gracias. Diputado Hugo Ramírez. Gracias, presidenta. Bueno, ustedes también dejaron sin quórum y les ruego que dejemos de lado las precandidaturas y el tópico electoral para seguir pateando el tratamiento de esta ley. Si el tema es de recursos humanos, se va a poder tratar punto por punto en la sesión de la Cámara de Diputados. Y lo que necesitamos es tener cubierto la posibilidad de que la ciudadanía tenga un servicio público de salud que le garantice la posibilidad de recurrir si así lo necesita. En cuanto a las gobernaciones y el manejo de los recursos, creo que la Fiscalía y la Contraloría están haciendo su trabajo y lo van a seguir haciendo. Eso no es competencia de la Cámara de Diputados. Cuando Patria Querida logre una gobernación, nos van a poder dar cátedras de administración, pero de momento vamos a seguir confiando en las administraciones que tienen que hacer el trabajo de Contralor. Y hoy tenemos una Contraloría colorada que ha hecho y dado resultados que nunca antes se han registrado dentro de la Contraloría. Entonces, presidenta, con estas argumentaciones me mantengo y sostengo la petición de que se pueda convocar a una sesión de la Cámara de Diputados para tratar la prórroga de la ley de emergencia sanitaria. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Avelino Dávalos. Gracias, presidenta. Un saludo también a los colegas y a los señores senadores. No, yo creo que el senador Tony Apuril fue muy claro en sus apreciaciones. Creo que nos estamos yendo al fondo de la cuestión del proyecto de ley, ¿verdad? Quiero solicitar que nosotros solamente debemos de decidir si se llama o no a la sesión de la Cámara de Diputados. Adelanto que estoy también, no veo la necesidad hoy de llamar a una Cámara de Diputados a un proyecto de ley que en su momento no se estudió y bueno, también el Ejecutivo tiene la oportunidad de volver a presentar un nuevo proyecto de ley. Entonces lo que quiero pedirle a los compañeros es que llevemos a votación si llamamos o no a la sesión de la Cámara de Diputados, presidenta. No irnos al fondo de la cuestión. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Quiero hacer una propuesta en base a todo lo que he escuchado. Hay una necesidad, porque hasta el 31 de diciembre estuvo vigente y ahora ya no lo está. A consecuencia que diputados no trató. ¿Qué herramientas vamos a utilizar si esta ley vigente u otra ley específicamente con algunos articulados, como sugirió el senador Richard? Creo que necesitamos la voz oficial del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, quiero pedirle a los diputados que secundaron y que pidieron el pedir la fecha para la convocatoria de la sesión de diputados, se allanen a mi propuesta, y quiero tener una reunión de la Comisión Permanente con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y que se le haga las consultas, los reclamos y todo lo que condice para que finalmente y en forma responsable convoquemos a la Cámara de Diputados para que esto no quede acá como una irresponsabilidad
del Parlamento, que la ciudadanía tenga la herramienta legal y desde este punto de vista sanitario para poder enfrentar la pandemia. Es mi sugerencia a la plenaria. Y hacer la reunión mañana con las autoridades de salud pública. Y ahí se verá si justifica o no la ley que está actualmente, la ley de emergencia, u otra ley propuesta en su momento. Sayano. Presidenta. Senador Javier Zacarías. Sí, para secundar nomás, Presidenta, creo que vamos a clarificar bastante con la presencia de estos altos funcionarios del Ministerio de Salud. Vamos a aclarar, creo que todos coincidimos que hay una necesidad eventualmente de tratar, artículo por artículo lo vamos a ver tanto en diputados como en senadores en su momento. Así que secundar su moción, Presidente, y que se convoque dentro de las 24 horas de vuelta a la comisión permanente para tratar este tema, pero con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud. Gracias, presidente. Gracias, senador. Entonces, los demás compañeros se allanaron. Puede ser cuarto intermedio. Sí, puede ser Para cuarto. no cortar esta, Sí, cuarto intermedio. Se le convoca a la Para, salud. Continúa la sesión mañana. Cuarto intermedio mañana a las 10. Presidenta. Senador. Sí. Yo sugeriría, Senador Richard. si en todo caso puede ser a las 11. Recuerde que mañana tenemos una actividad a las 9 de la mañana. Muy bien. Para las 11 de la mañana. Okay. Estamos todos de acuerdo. Diputado Celso Kennedy. Gracias, presidente. Eso significa que en este momento entonces la sesión ya no continúa. Quiero entender esa parte en primer lugar. Yo preferiría que simplemente se aplace el tratamiento en esta oportunidad de esta convocatoria y se trate el otro punto y después se vuelve a convocar en función a la necesidad que se establece en la reunión con la gente del ministerio. No entiendo el procedimiento reglamentariamente cómo vamos a cerrar este paso. Gracias. Voy a aclarar, diputado. Vamos a dejar en cuarto intermedio. No vamos a suspender la convocatoria. No hay convocatoria hasta ahora porque no tiene fecha. Vamos a hacer todas las aclaraciones con las autoridades del Ministerio de Salud y ahí definimos qué día se convoca a la Cámara de Diputados. En lo que respecta al segundo punto que yo había incluido en el orden del día para hoy, yo volví a sacar del orden del día porque iba a esperar el criterio del Ministerio de Salud Pública. Ayer envié una nota para que ellos den su opinión sobre ese punto, por lo tanto, ese tema no vamos a tratar el día de mañana. Mañana específicamente la ley de emergencias y ahí definimos el día que se convoca a diputados. Mañana entonces a las 11 horas seguimos nuestra convocatoria de la fecha. Y le agradezco a todos su presencia.